Hola chicos, ¿cómo están? Ok, vamos a otro experimento. Miren, yo tengo una pizarrita acá y a partir de la pizarrita quiero hacer algunos comentarios acerca de la clase que vamos a tener la siguiente sesión, que es la clase sobre César Dávila. Aunque ya hemos venido conversando acerca de su trabajo en la sesión pasada y a partir de los cuestionarios que hemos ido manejando para desarrollar, pues he puntuado acá una serie de mapeos importantes a propósito de la obra de Dávila, así que lo que voy a hacer ahora es que voy a hablar, voy a mencionar cosas de la pizarra, y luego voy a tomar una foto de esto de aquí que acabo de desarrollar, se las voy a pasar y vamos a documentar esta clase de esta manera. Algunos compañeros suyos me han dicho que se les hace complicado estar en clases presenciales porque solamente tienen datos, así que se consumirían todos sus datos asistiendo a la clase, así que voy a dosificar estas clases donde voy a comentar ciertos puntos esenciales de los escritores y pues vamos a combinarlas con la otra parte que es la presencial, que siempre va a ser más cortita, como de hora 15 y eso, ¿no? Pero digamos el grueso de la materia va a estar retratado en documentos como este o si no pues con textos de Word u otra cosa por ahí que se nos vaya ocurriendo. Entonces voy a empezar a trabajar esto con la pizarra. Espero que puedan ver algo. Es complejo porque también necesito que me vean la pizarra. Cuanto más que vean la pizarra, más que me vean a mí. Entonces, ok, lo primero que quiero decir al respecto de por qué César Dávila es una figura de transición, ¿okay? Usualmente las generaciones literarias no son justas. Cuando uno estudia un autor, que se lo llama el autor emblemático de un bloque literario, está silenciando a otros autores. Hay un texto muy famoso de José Emilio Pacheco, que se llama... se me escapa el nombre. Pero es sobre un escritor de una generación con mucha capacidad, pero que fue silenciado con otras voces. Se llama Fiesta Brava. Entonces en Fiesta Brava tenemos el caso de un escritor interesante, o sea, con muchísima capacidad, pero que fue silenciado por otras voces de la generación. Entonces cuando uno hace una elección para estudiar una generación, como en este caso estamos eligiendo a César Dávila para estudiar la transición que está aquí, digamos, de 1930 hasta la estética de 1970, espero que puedan ver, sí, quedan muchísimos nombres fuera. Entonces todos venimos de una enseñanza colegial en la que te daban la lista de los autores, ¿verdad? Entonces te decían, bueno, entonces sí, claro, estaba Sutano, Mengano, Perencejo, Juanito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero solamente son enumeraciones, así que hay que cuidarnos también de eso, ¿no? Entonces, de entrada les digo, revisamos a César Dávila, yo lo hemos conversado un poco, para no caer solamente en la erudición vacía. Cuando tengamos ya la clase presencial vamos a hablar de ciertos fenómenos que tienen que ver con lo económico-social que estaban pasando en ese periodo, periodos de revoluciones, de crisis, también por ahí estuvieron las guerras mundiales causando destrozos, entonces fue un periodo bastante complejo, donde lo que podemos apreciar en nuestra literatura, según lo que he mapeado aquí, es una transición desde esta literatura de compromiso social de la generación del 30, todos con militancia de izquierda y con compromiso político, a una literatura mucho más experimental, digamos, que es la literatura que luego va a cobrar forma en 1970 y luego, digamos, emparentado de cierta manera, vamos a revisar varios fenómenos, pero se me ocurre que tal vez lo más parecido al Fakir es Carlos Béjar Portilla. Carlos Béjar Portilla es un escritor ambateño que hizo su obra en Guayaquil, pero que tiene una producción bastante extraña, digamos, por el lado de lo raro y también anómala y muy experimental. Entonces, digamos que podemos mencionar esa figura como algo muy, muy interesante. Y también, pues, hay otro escritor allí, que es Pedro Jorge Vera, al que también me voy a referir más adelante, que es un escritor cuentista, novelista, con una producción muy, muy interesante, de su lado un poco más realista, pero que definitivamente también es rescatable. En el camino me estoy cargando un montón de nombres que de pronto no son injustamente silenciados, pero digamos que vamos a concentrarnos entonces en la obra de César Dávila. Entonces tenemos acá ahora, algunos biógrafos dicen que su nacimiento fue en el 18, otros en el 19, yo me voy a quedar con el dato de Wikipedia, que es el de 1919, y obviamente la fecha de su fallecimiento por suicidio fue en 1967. Lo que nos interesa de la figura de Dávila es esta transición, ¿no?
este movimiento que va del 30 al 70 y nos preguntamos qué sucedió para lograr este tipo de cambio de discurso. Entonces, yo aquí, pensando en utilizar esta pizarra, pensaba que si tuviera que meditar en la producción literaria de ese periodo, desde lo que se pensaba tenía que ser una literatura de buena calidad, no literatura completamente comprometida, a una literatura que tuviera otro tipo de características, una literatura que tendiera a la experimentación. Tenemos que recordar que el lema que se hizo presente en la generación del 30, a partir de lo que dijo José de la Cuadra, era la realidad y nada más que la realidad, ¿verdad? Lo dijo en un texto y tuvo también bastantes enfrentamientos con otros escritores, entre ellos Palacio, a quien llamó pues alienado, ¿no? Un poco loco, eso ya lo sabíamos, pero aunque Palacio también militó en partido de izquierda y también al inicio de la vida de César Dávila se volvió afiliado a un partido de izquierda, este tipo de ideologías, justamente por lo restrictivas que eran al momento de tributar, literariamente hablando, no le parecieron a estos escritores muy convenientes, pero creo que el punto básico era justamente su nivel de compromiso, ¿no? O sea, les interesaba, o sea, pasaron por ese camino para llegar a tener determinado ciertos parámetros a partir de los cuales poder construir un registro de impresión. Entonces, tuviéramos que colocar la literatura, digamos, una literatura más tirada al tema de lo que significa el contenido literalmente hablando, a una literatura que tiene esa transición, donde va a importar mucho más la estructura estética, digamos, y la literatura como tal, el condumio literario, ¿no? Personajes, narración, incluso experimentación poética. Entonces Dávila, si tuviéramos que medir, digamos, esta relación, está del lado de acá. Entonces, obviamente vamos a utilizar el término evolución, ¿sí? Porque es un escritor que se preocupa más por la calidad de su literatura que por que su literatura tributara a un compromiso, cualquiera que fuera ese compromiso. Su único compromiso era él mismo. Entonces, eso para dejarlo claro de entrada, ¿no? Entonces, esta transición va a ser interesante. Ya en el camino luego vamos a ver otro tipo de escritores con otro tipo de tendencias. Para la siguiente semana vamos a ver Agustín Cueva y cómo funcionaba también el pensamiento político latinoamericano. Y vamos a ver también escritura. Uy, Dios mío, el tema de la cámara va a estar bastante raro. Y vamos a ver también qué sucedía con las mujeres, que pareciera que no estuvieran por allí, pero sí estaban. Entonces eso, ¿no? Lo que les decía, esta tendencia al compromiso social, porque les parecía que tenía que ver con un discurso comprometido y justo. Por eso es que se encontraban en esta misma línea. ¿Qué más? Entonces, lo que nos interesaba es este camino del socialismo, digamos, al surrealismo. ¿Qué pasó? Pues, bueno, vamos a intentar respondernos esa pregunta en la clase presencial. Ya los quiero escuchar a ustedes con sus investigaciones. Pero por ahora, pues lo dejamos ahí como una cosa por seguir investigando. Ahora, otra cosa importante es que de algo que nos interesa de César Dávila, esta noción de los 3 periodos de escritura. Hay un texto muy famoso que yo lo coloqué en el folder para que ustedes lo revisen. Este texto se llama Combate Poético y Suicidio, de César Dávila. Lo hace su sobrino, Jorge Dávila, que también es otro escritor cuencano, muy, muy potente en su narrativa. Él también es un cuentista. Y entonces, él es el primero en clasificar digamos, a Dávila dentro de 3 periodizaciones bastante claras, ¿no? Un primer periodo que él lo ve. Hay otra cosa importante antes de que me olvide. Aquí hay un término importantísimo que está jugando con todo eso. Oye, ese término que está ahí como una especie de fantasma que letea, es la vanguardia. Ok, todo era vanguardia. Entonces, si es algún ejercicio de ruptura, entonces vamos a ponerlo del lado de la vanguardia. Como ustedes saben, la vanguardia ecuatoriana está ahí, vanguardia. La vanguardia ecuatoriana también tuvo sus momentos de transición, ¿no? Pero también se la coloca más o menos en su inicio en el periodo del 30. Seguramente ustedes recuerdan a Hugo Mayo, que es un famoso escritor vanguardista, y a propio Pablo Palacio, que también lo colocaban en el inicio de esa vanguardia. Entonces, teniendo en consideración este término llamado vanguardia, entonces Jorge Dávila dice que tal vez esta primera herencia del periodo
de César Dávila es una herencia que viene del romanticismo, del postromanticismo. Ahí la vanguardia como un ejercicio de transición para explicarse por qué le interesaba su experimentación, tanto, ¿no? Más que el tributo a la temática literaria, ¿no? Y bueno, entonces él dice, ¿no?, que hay un primer periodo que se puede llamar el periodo cromático, que es aquel que se va a referir a un tipo de literatura del 40 al 50 más o menos, del 44, que fue su primera producción, Espacio Más Vencido, hasta el 50, donde digamos, su literatura fue mucho más romántica en el sentido de que se dedicaba a hablar de temas no tan complejos, no tan sórdidos, no tan crípticos. ¿Sí? Está en esos periodos, pues este famoso libro de poesía que es Espacio Más Vencido, donde hay poemas un poco más literales, por llamarlos así, ¿no? Su tipología no era tan compleja. Ahora, entonces, luego de ese periodo cromático viene el famoso periodo tectónico, que es el que se refiere a su compromiso con la tierra. Aquí está Boletín Elegida de las Mitas, que es el poema que ustedes ya han revisado, que es un poema que ustedes saben tiene una carga épica poderosísima, y también pues intenta hacer memoria a propósito del silenciamiento de la historia indígena en el Ecuador. Y el último periodo, que es el periodo hermético, donde se va a encontrar lo que a nosotros nos interesa, el libro de cuentos que estamos revisando un poco de todo, pero principalmente se encuentra Cabeza de Gallo, y es por eso que este tipo de narrativa que estamos leyendo no es necesariamente una narrativa donde la metáfora sea mimética, copia la realidad, sino más bien, digamos que es mucho más compleja. Entonces, los libros de cuentos que vamos a revisar, que son Los Abandonados de la Tierra, 13 relatos, obviamente estamos hablando de una selección, y también Cabeza de Gallo, son libros que van del 52, 55, Abandonados 52, 13 relatos 55, y Cabeza de Gallo va a pertenecer, me parece que al 60, tengo aquí 66, creo que es del periodo del 60. Pero en todo caso, estamos hablando de que básicamente gran parte de su narrativa, la narrativa que nosotros vamos a revisar, va a caer dentro del periodo hermético. Es decir, va a ser un periodo donde, aunque los personajes que son representados son personajes que van a pertenecer a la marginalidad, digamos, a esta parte de la sociedad que no necesariamente es una parte considerada, no necesariamente van a estar ligados con la denuncia social explícita, sino que va a perseguir otro tipo de conocimiento. Entonces, aquí tengo, antes de hacer el corte, a los 12 minutos de este video, tengo aquí una frase que me gustaría que lo utilicemos para reflexionar, que es: la naturaleza humana es un espejo de la propia naturaleza. Es decir, una cosa que tendríamos que cuestionarnos es por qué César Dávila eligió a los personajes que eligió para armar estos relatos, ¿no? Claro que es una pregunta complejísima porque uno termina por entender qué sucede en la mente de los creadores, ¿no? ¿Por qué hacen qué cosas? Hay estudiosos que se dedican a eso toda la vida. Pero nos podemos cuestionar debido a que César Dávila fue un eterno buscador de una esencia humana bastante, digamos, extraña. Él prefería estas excursiones nocturnas, él decía, ¿no? Se refería a los, digamos, a los borrachos o a la gente que dormía en las calles como ángeles de la noche. Entonces, de alguna forma era un eco a sí mismo, sin entrar en la chismografía. Obviamente que hay una cosa que no dije, pero seguramente ustedes ya saben. El sobrenombre que le pusieron a César Dávila es el sobrenombre de El Fakir. Cuando ustedes buscan religión César Dávila, sale budismo, zen y rosacrucismo. Entonces, es curioso porque también desde el punto de vista filosófico la obra de Dávila resulta profundamente interesante acerca del tema de la soledad, de la sabiduría, del apartarse y de la muerte como un camino inevitable para llegar a conocer nuestra propia esencia como individuos. Y entonces aquí hago el primer corte del video con casi 15 minutos y voy a referirme a pues los textos y todos los símbolos que podemos encontrar aquí. ¿Okay? Así que ya nos vemos.